abogada de la República. Actualmente estoy nombrada como comisionada en el Instituto de Acceso a la Información Pública desde noviembre de 2020. Deseo informarles que quede para constancia que yo no estoy afiliada a política desde el día 21 de julio del año 2020. En ese sentido, para su constancia y su tranquilidad, dejo aquí la evidencia que yo no tengo ninguna afiliación partidaria. Por otro lado, también quiero recordarles, por si se les ha olvidado, al apelante, que el señor presidente Nayib Bukele efectivamente me nombró a mí comisionada, pero él no es del partido de Nuevas Ideas. Yo les sugiero que vayan y busquen en Google por qué partido fue elegido presidente de la República. Gracias. El resto, sí, claro, los magistrados lo han adelantado, que si no se puede, pero Nuevas Ideas sí se constituye, porque no tienen pretexto para no constituirlo, pero lo que no dejan es que llama primarias. Entonces la opción que ellos han dado es, bueno, que se inscriben en un partido pequeño, que vaya ahí y luego que haga coalición con el partido ya inscrito Nuevas Ideas, y pues al final lo que en teoría dicen los magistrados, la gente desea es que la bandera de Nuevas Ideas esté en la papeleta, y que al marcar la bandera de Nuevas Ideas estás votando por tu servidor para presidente de la República. ¿Qué sucede? En el caso que usted fuera electa presidenta de la Corte de Cuentas de la República, ¿cuál es su visión? ¿Cuál fuera su planteamiento? ¿Cuáles fueran los cambios que usted hiciera estando ahí? Bueno, los cambios que considero deben de ser drásticos y radicales, de arriba hacia abajo, y lo que no se alinea por el efecto cascada, pues eliminarlo. En primer lugar, yo tomaría el control de la base de datos de las auditorías, de las que están en proceso, de las resueltas, de las que están en cámara, de los caducados, para conocer hacia dónde ha estado orientado esos actos de corrupción, y conocer las fuentes, los contratistas, los proveedores, los despachos, los asesores, los consultores, y también conocer esas instituciones que hasta la fecha pues han salido limpias en sus auditorías, y que todos es conocido que han tenido muchos actos de corrupción en su administración. En primer lugar, yo nunca he sido candidata a diputada. De verdad, lleva a controlar los fondos públicos, porque hay un elemento aquí. Si vamos a ver los hechos, pues desde luego, ¿verdad? No se puede juzgar a alguien de antes, pero ya van a ver ustedes, va a haber una entrega de finiquitos express, va a haber bloqueos a finiquitos de otros. Observemos, hay de observarla, pues, pero aquí hay realmente una cosa de que cuando la Sala de lo Constitucional estableció, ¿verdad?, aquello, y eliminan de tajo a ese magistrado por haber aparecido en un evento político, ¿verdad? Evidentemente se creó ahí, digamos, una jurisprudencia, en este caso, que habría que en todo caso haberla aplicado, ¿verdad?, aquí con ella, pero bueno. Gracias, comisionado Escobar. Le concedo la palabra a la comisionada Soriano, que la acaba de solicitar. Gracias, comisionado Gómez. En atención a lo expresado por la comisionada Liduvina Escobar, respecto a la resolución, a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional acerca de las afiliaciones partidarias, deseo informarles que quede para constancia que yo no estoy afiliada a política desde el día 21 de julio del año 2020. En ese sentido, para su constancia, su tranquilidad, dejo aquí la evidencia que yo no tengo ninguna afiliación partidaria. Por otro lado, también quiero
recordarles, por si se les ha olvidado, un apelante, que el señor presidente Nayib Bukele efectivamente me nombró a mí comisionada, pero él no es del Partido Nuevas Ideas. Yo les sugiero que vayan y busquen en Google por qué partido fue elegido presidente de la República. Gracias. Entrenada en redes. Pero el caso de la magistrada presidenta, que es el que yo creo que nos tiene en discusión a todos en El Salvador, cae dentro de la categoría que en el pasado, y por eso lo que corresponde es que la sala actual se pronuncie, si acaso van a cambiar línea jurisprudencial, cae dentro de la categoría de afiliación, de alguna manera, si estuvo formalmente afiliada, porque fue precandidata, que no llegó a candidata, muchísimo más, es otro tema, pero hubo una vinculación formal, estaba formalmente afiliada al Partido de Nuevas Ideas. Si se separó del partido, pues ¿a dónde deja de tener o en qué momento de la historia, desde hace 2 años que se desafilia en apariencia, en qué momento deja de existir esa vinculación en apariencia material, que es lo que la Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias de inconstitucionalidad que ha declarado por vinculación de candidatos, que es lo mismo que pasó con el ex fiscal general, en qué momento se deja de tener esa vinculación material, porque fueron separados de sus cargos en el pasado diferentes magistrados, tanto de la Corte de Cuentas de la República como del Tribunal Supremo Electoral, incluso de la Corte Suprema de Justicia, por el tema de la vinculación. Es por eso importantísimo que se cumpla con la jurisprudencia, porque si bien es cierto, la Constitución ya nos establece cuáles son los requisitos para ser, en el caso, magistrado de la Corte de Cuentas de la República. También tenemos los requisitos de ley secundaria, pero importante es retomar los requisitos de la jurisprudencia en estas sentencias, que son alrededor de 5 o 6 quizás aproximadamente, en donde se establece que debe haber una cualificación además moral, profesional, personal y técnica. Entonces también se han decretado o declarado inconstitucionalidades cuando no ha habido fundamento en el dictamen mediante el cual se proponen para que sean electos magistrados algunas personas. Entonces son diferentes motivaciones, la vinculación, las cualificaciones profesionales, personales y técnicas, y por qué en el dictamen también se tiene que fundamentar por qué estas personas fueron supremamente superiores, valga la redundancia, al resto de los aspirantes, porque es bueno saber que tuvimos 34 aspirantes o 33 porque se retiró uno, a diferencia del tema de fiscal general, que hemos ido de más a menos. Pero entonces, al no cumplirse esos requisitos, porque no se han cumplido en este caso precisamente, cae en esa categoría que se vulnera el tema de la no vinculación material. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Elic Valdivieso lo dijo muchas veces en este panel: hay una situación que no pueden existir penas perpetuas. ¿En qué momento se le va a considerar a una persona que dejó de tener vinculación material porque en algún momento de su vida estuvo afiliado a un partido político? Entonces, la Corte Suprema de Justicia deberá sentar posición sobre este aspecto, porque de las salas anteriores ya tenemos un aspecto clarísimo, y en ese aspecto esta elección de esta magistrada cae en inconstitucionalidad. Mira, sobre el tema de la elección de magistrados de la Corte, no puedo decir más que es lamentable. Vea lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo de siempre. ¿Vea? Repitiendo los mismos defectos, las mismas fallas, la misma forma de elegir magistrados de la Corte. La presidenta está vinculada totalmente al Partido Nuevas Ideas. O sea, ahí no hay ninguna duda. O sea, y si revisamos su trayectoria, acaba de estar de presidenta, creo, del Instituto de Acceso a la Información Pública, con lo evidente que fue hacer a este puesto. O sea, creo que no vamos a resolver los problemas que tenemos de corrupción si seguimos manteniendo una Corte de Cuentas armada y configurada de la forma en que todo el mundo sabe que es incorrecto hacerlo. Ahí es donde yo digo que ese ímpetu, esa voluntad, entre comillas, de la lucha contra la corrupción no se materializa. Porque si seguís teniendo que la institución contralora principal de los fondos del Estado, para evitar corrupción con fondos del Estado, sigue en manos
de gente politizada y afín a los partidos que tienen el gobierno, los ostentan el gobierno y el poder, pues no vamos a salir absolutamente de nada. O sea, es lamentable lo que hemos visto nuevamente. Internas nos llegan a presidencia para que sea el presidente de la República quien dentro de estas 3 personas determine quién nombrar. Y el presidente optó por nombrar siempre a la persona que ha sido más votada. El secretario jurídico de la presidencia negó que exista conflicto de interés en el nombramiento de Roxana Soriano como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. La abogada participó en las internas del partido Nuevas Ideas, dirigido por amigos y familiares del presidente Nayib Bukele. Igual Que van a llegar a limpiar esa Corte de Cuentas de la República. Esa Corte de Cuentas que ha estado manchada por ser aliados de la corrupción. Porque este país ya está cansado que cada 3 años estén cambiando 3 personas en esa institución y que no lleguen a hacer nada, solamente a maquillar las cosas. Nosotros esperamos que en los primeros días, que en las primeras semanas, nos presenten cuáles son las propuestas de cambio que se tienen que hacer. Lo que nosotros no vamos a permitir son pretextos. Van a tener toda nuestra confianza. Pero no nos fallen, porque el pueblo salvadoreño no perdona. Y si se metieron a esto es para hacer las cosas de una manera correcta. Protestan bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si así lo hicieren, que la patria los premie. Y si no, que ella los demande. Queda en posesión de los cargos. Que Dios los bendiga. Gracias, señor presidente. En nombre de la bancada CIAN, hago la siguiente propuesta. Para presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Roxana Celedonia Soriano de Bió. Para primer magistrado, Julio Guillermo Bendec Panameño. Y como segundo magistrado, a José Rodrigo Flores Ramos. Esa sería la propuesta de la bancada de Nuevas Ideas, señor presidente. Gracias, diputado. Estamos en una elección de segundo grado para el presidente magistrado, primer magistrado y segundo magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Porque este próximo 27 de agosto se vence el periodo actual. Fueron 34 profesionales los que presentaron formalmente sus aspiraciones. Nos interesaba no solamente el conocer cuántos títulos tiene una persona y cuántas maestrías tiene una persona, sino que es importante que un funcionario público también tenga una calidad como ser humano, que tenga liderazgo, que tenga una visión clara y definida de lo que quiere de este país. Las 3 propuestas son como presidenta de la Corte de Cuentas de la República, a la licenciada Roxana Celedonia Soriano de Bió. Como primer magistrado, al licenciado Julio Guillermo Bendec Panameño. Y como segundo magistrado, al licenciado José Rodrigo Flores Ramos. Magistrados que deben de tener el compromiso, no ante esta Asamblea Legislativa, sino que el compromiso ante el pueblo salvadoreño, que van a llegar a limpiar esa Corte de Cuentas de la República. Esa Corte de Cuentas que ha estado manchada por ser aliados de la corrupción, porque este país ya está cansado que cada 3 años estén cambiando 3 personas en esa institución y que no lleguen a hacer nada, solamente a maquillar las cosas. Nosotros esperamos que en los primeros días, que en las primeras semanas, nos presenten cuáles son las propuestas de cambio que se tienen que hacer. Lo que nosotros no vamos a permitir son pretextos. Van a tener toda nuestra confianza. Pero no nos fallen, porque el pueblo salvadoreño no perdona. Y si se metieron a esto es para hacer las cosas de una manera correcta. Protestan bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si así lo hicieren, que la patria los premie. Y si no, que ella los demande. Queda en posesión de los cargos. Que Dios los bendiga.